Alô, está no ar. Está no ar o programa Pulando a Cerca. Hoje, que dia é hoje, pessoal? Dia 27 de novembro de 2009. Pulando a Cerca mais uma vez com vocês. O Pulando a Cerca é um programa inusitado, um apresentador inusitado, que teve AVC e não tem problema algum. Cobriu de lona, senhoras e senhores, cobriu de lona é circo, descobriu é Pulando a Cerca. E o Pulando a Cerca sempre traz coisas mais que ninguém faz. O que ninguém fez, o Pulando a Cerca faz. Hoje teremos uma atração, duas pessoas fantásticas, o Modesto da Silveira, o grande Pedra Grande da justiça e da dignidade nacional, e o professor Martinho Almada, o condor da liberdade contra o condor da maldade. Ali está o professor Martinho, simpaticíssimo, cultíssimo, condoreiríssimo. E aí vem o professor Martinho Almada, o Modesto, competentíssimo, gostosíssimo, simpaticíssimo. Vem aqui, professor Martinho Almada e Modesto Silveira. Claro! Isso, que prazer! Muito prazer. Você sempre é amado. Fez xixi? Já, claro. Fez xixi? Também. Está tranquilo? Tem que ligar o microfone. Você não ligou. Ligou? Agora sim. Liga o microfone. Aqui não tem pauta, não tem roteiro. Alô? Isso. Não tem pauta, não tem roteiro. Nem censura. Nenhuma censura. Essa televisão pertence à população brasileira. O canal da UF, a Universidade Federal Fluminense. Só aqui que você pode falar o que quiser, o professor também. Modesto, apresenta o professor. Você convidou especialmente para ver aqui. Apresente esse professor muito simpático. Pelo mundo afora, ele não precisa de ser apresentado porque é muito conhecido, mas vale a pena dar umas palavrinhas. O jurista paraguaio Martín Almada foi uma das maiores vítimas da ditadura militar do Stroessner. De 30 anos de ditadura, 30 anos ele sofreu tanto que a sua mulher foi vítima e morreu durante as torturas que aplicavam a ele. Foi um dos homens mais torturados do Paraguai. Como é um jurista reconhecido, professor universitário, ele foi convidado, inclusive, para trabalhar na Unesco, da ONU, durante muitos anos. E recebeu o Prêmio Nobel da Paz alternativo concedido pela ONU. Isso só diz. E foi, basicamente, o grande descobridor dos documentos da Operação Condor. Descobriu cerca de mais de 4 toneladas de documentos da Operação Condor, que significa a contribuição, a cooperação que todas as ditaduras civis e militares dão umas às outras. E, recentemente, descobriu mais 1 tonelada de documentos. É um homem que luta pelos direitos humanos há muito tempo. E ecologia também. E ecologia também. Então, eu creio que é melhor ouvi-lo. Pô, é um prazer, né? Pois é. Vamos dar todo o tempo, eu e você, Modesto, para o professor Martinho Almada. E deixo pular a cerca aqui. Isso, né? Martinho Almada, o programa é teu, não tem censura.
fala sobre Operação Condor, ecologia, direitos humanos, a tua vida, o que você quiser. Você é o dono do programa. Você e o espectador é o dono do programa. E é um prazer tê-lo aqui. Muchas gracias. Realmente, para mí, hoy 28 de noviembre, 27 de noviembre, es una fecha histórica. Estar en un lugar histórico, estar en la televisión de una universidad. ¿Qué es una universidad? Una universidad es el espacio donde se desarrolla la conciencia crítica del país. Universidad universo. Universo. Universidad quiere decir unidad dentro de la diversidad. La primera universidad nació en Bolonia y nació como una comunidad de estudiantes. Los estudiantes se reunían y nombraban a decanos, rectores, profesores, ¿verdad? La primera universidad de Bolonia en Italia nació como una comunidad de estudiantes, una universidad democrática. Después, este modelo de universidad preocupó mucho a la Iglesia Católica. Entonces se creó en Francia la segunda universidad del mundo, pero jerarquizada. Era el Vaticano que nombraba al rector, a los profesores, etc. Pero queda ese espíritu de la Universidad de Bolonia. Y en la década del 20, en la Argentina, hubo un gran movimiento universitario, la reforma de la Universidad de Córdoba. Porque finalmente la universidad que nació como al servicio del pueblo, después estas universidades se convirtieron en enemigas del pueblo, a espaldas del pueblo. Y a mí me hace muy feliz estar en un canal de televisión donde me dice que tengo libertad de pensamiento, porque mi pecado, mi delito, que me llevó a la cárcel de la dictadura, fue por querer enseñar en democracia, educar para la libertad. La policía política encontró en la biblioteca de la escuela, donde yo era director, un libro de Paulo Freire. Y a partir de allí comenzó mi tragedia. Estamos en el año 60-70. Un sacerdote católico de la Universidad Católica. La Universidad Católica en aquella época, no ahora, fue una universidad de la resistencia, una universidad de lucha contra la dictadura. Y había sacerdotes de la teología de la liberación. Y me obsequia un libro, Paulo Freire. Yo leí ese libro esa noche, no pude dormir. Me impactó mucho porque yo no tenía conciencia de mi trabajo. Yo estaba simplemente reproduciendo el sistema, había sido. Yo no tenía conciencia de los conflictos sociales. Hasta que leí Paulo Freire y me di cuenta de lo que después leeré, Biko, lo que dijo Biko. Biko fue un gran revolucionario africano del sur. Él decía, compañero de Mandela, ¿verdad? Compañero de Mandela. Él decía, el arma más poderosa en mano del opresor es la mente del oprimido. El arma más poderosa en mano del opresor es la mente del oprimido. Últimamente
se creó un movimiento de intelectuales de América Latina que se llama Movimiento de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Y yo hago parte de ese movimiento. Y a mí me correspondió, por mi formación jurídica y pedagógica, yo tengo mi doctorado en educación, yo soy especialista en política de la educación. A mí me encargaron imaginar cómo tiene que ser la educación para el siglo XXI. ¿Qué responsabilidad me dieron en Venezuela, en Caracas? Yo tenía que diseñar el modelo educativo para este proyecto bolivariano de la educación socialista. Y comencé a investigar la primaria, por la secundaria, y me di cuenta que yo no podía abarcar todo. Entonces ahora me estoy especializando en la educación universitaria para el socialismo del siglo XXI. Estoy trabajando en esa órbita fuertemente en este momento. Y les cuento lo que me pasó el año pasado. Estuvimos en Bolivia, octubre del año pasado, para rendir homenaje al guerrillero heroico, el Che. Y estábamos en Valle Grande. Estaba Evo, nuestro gran presidente, que próximamente va a ganar bien lejos, porque el pueblo boliviano le quiere a Evo y América Latina le quiere a Evo. Y allí estaba un músico uruguayo, se llama Biglietti, Daniel Biglietti. Daniel Biglietti había escrito una música, una letra y una música a desalambrar. No sé cómo se dice desalambrar en portugués. Sacar el alambre, o que quer dizer? Tirar a cerca, pulando a cerca. Sí, Pulando a cerca, sí, coincidentemente. sí. Um músico muito conhecido. Así, muy conocida esa música. Y estaba Evo Morales allí. Y yo me levanto y pido permiso públicamente a Daniel Biglietti, frente a todos los bolivianos, y honrando al Che, le dije, pido permiso para usar esa palabra, esa idea fuerza, a desalambrar. Usted habla de desalambrar la tierra, que comparto, me gusta, pero yo quiero en la universidad desalambrar la mente. Desalambrar la mente, porque nuestra mente está toda alambrada. ¿Cómo yo descubrí que la mente estaba alambrada? Yo fui funcionario de UNESCO y primeramente yo fui consultor de UNESCO para América Latina. Después, cuando mejoró mi francés, mi inglés, me mandan al África y fui integrando una misión Banco Mundial y UNESCO. Yo fui por UNESCO en un país que se estaba independizando. Guinea es el país. Y al llegar allí, la primera reunión con las autoridades pidieron la creación de una universidad. Y yo, sin darme cuenta, hice un gesto aprobando el pedido del gobierno revolucionario. Pero los funcionarios del Banco Mundial se miraron y no dijeron nada, se callaron. Eran dos economistas. A mí me resulta difícil entender cuando habla un economista del Banco Mundial. Me resulta difícil. Entonces,
a la noche estamos cenando y le digo a uno de ellos, economista, que fue sacerdote, belga, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes se callaron? Pues yo sabía la plata que traíamos para ofrecer a ese país, la plata que traía el Banco Mundial. Yo era un técnico en educación. El país pide universidad y ustedes se callaron. Y me respondió el sacerdote, me dice, para el Banco Mundial, África solamente va a tener escuela primaria. Primarización. ¿Primarización? Sí, me dice. Y allí yo comencé a investigar al Banco Mundial, a investigar a sus economistas. Y descubrí algo muy fuerte. Yo, que era fanático de Paulo Freire, me di cuenta que al Banco Mundial no le interesa Paulo Freire. Ni leen Paulo Freire. La gente del Banco Mundial leen un libro de otro brasileño que estudió en la Universidad Católica de Washington, que se llama Alves de Mato. Alves de Mato fue un gran pedagogo brasileño, desconocido por el pueblo brasileño, pero conocido por el Banco Mundial y querido por el Banco Mundial, muy querido por las multinacionales. ¿Qué escribió Alves de Mato? Un libro que se llama La Didáctica. El mejor trabajo en pedagogía es el trabajo Alves de Mato. ¿Y qué es lo que plantea Alves de Mato en su fórmula y que tanto interesa al Banco Mundial? Alves de Mato decía, ya murió, ¿verdad? Él decía, todo proceso educativo pasa por 3 etapas. Primero, es inconsciente e imitativo. Segundo, consciente y reflexivo. Tercero, crítico y selectivo. ¿Eso qué significa en la vida cotidiana? Primero, es inconsciente e imitativo. Alves de Mato dice que una criatura de 1 a 7 años repite la palabra de la familia, del padre. Es repetitivo, es imitativo. De 7 a 14 años es consciente y reflexivo. Y el tercero es crítico y selectivo. La gente tiene que pensar. Entonces Alves de Mato da la fórmula cómo dosificar al pueblo la educación, para que piense más o menos, o no piense. Los ganaderos de mi país, Paraguay, en Paraguay hay muchos ganados, hay más ganado que habitantes. Paraguay estamos entre 5 o 6 millones de habitantes, pequeños, pero tenemos 15 millones de ganados. Y Paraguay, el pueblo no toma leche ni come carne, porque los ganaderos envían todo al exterior, al imperio, toda la carne. Y los ganaderos paraguayos no piensan como la vaca, o piensan solamente en la ganancia. Entonces vuelvo a Alves de Mato. Alves de Mato es un gran educador brasileño, desconocido en Brasil. Yo estuve en muchas universidades hablando de Paulo Freire, de quien yo estoy enamorado y convencido que Paulo Freire tiene razón. Paulo Freire tiene razón. ¿Por qué? Porque Paulo Freire dice, hay que despertar a los dormidos. Segundo, organizar a los despiertos. Qué hermoso Paulo Freire. Y Alves de Mato dice, no,
cómo dosificar. La clase alta en Paraguay es 5%, eso llega a la universidad. 10% clase media en vía de extinción. Y 80-90% de gente que no piensa, los pobres. Que el imperio no quiere que piense, porque nuestra ignorancia fue planificada desde Washington. Recuerdo una vez cuando fui a Caracas, la primera vez, estaba llegando el avión y yo mirando Caracas. Y allí observé un gran letrero que decía Chávez. Chávez decía, Dios perdona, pero la ignorancia no perdona. Es cierto. Professor Martim, a maior revolução que o homem pode fazer é única, é pensar. A grande revolução do homem é pensar. E as elites não querem que o mundo pense, só eles. Pensar. Qué lindo es pensar, pero pensar críticamente. La educación tiene doble objetivo. No hay tercero objetivo. El que dice tercer objetivo miente. Es como el ejército. El ejército tiene dos objetivos. No hay un tercero. El militar está formado para matar o para morir. Dos cosas. Matar o morir. En educación hay dos cosas. Despertar o adormecer. La educación que despierta, la gente piensa. Y el imperio no quiere que pensemos. Y ahí quiero referirme a algo muy especial. La Operación Cóndor. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Fue un pacto criminal entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué se creó el Cóndor? Supuestamente, según los documentos que encontramos en Paraguay, el 22 de diciembre de 1992, en Asunción. Decía, el Cóndor se crea para salvar a la civilización occidental y cristiana de la garra del comunismo, decía el Cóndor. Año noviembre, diciembre 75. ¿Qué dejó como consecuencia el Cóndor? El Cóndor dejó como saldo, como consecuencia, la muerte de más de 100.000 personas. 100.000 personas en América Latina. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. 100.000. Y si uno analiza caso por caso, las víctimas fatales. Primero fueron dirigentes sindicales. Segundo, profesores, estudiantes, abogados, médicos, jueces, fiscales progresistas, periodistas que hacían investigación periodísticas, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, artistas, intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó 75 al 85. El imperio no quería que América Latina piense. Por eso que en Paraguay hoy tenemos un Congreso Nacional con diputados y senadores mediocres y corruptos en Paraguay. Yo no sé cómo será en Brasil.
Pero en Paraguay la consecuencia del cóndor fue que se estimula la mediocridad. La primera consecuencia del cóndor fue liquidar 100.000 personas. 2.000 cientistas sociales corrieron de su país, salieron fuera del país. 2.000 a los Estados Unidos, a Europa. 2.000. La segunda consecuencia del cóndor fue convertir un bien social, porque la educación es un bien social. Se convirtió la educación en mercancía, y se crean escuelas privadas, colegios privados, universidades privadas. Y el cóndor le saca todos los elementos que pueda llevar a un estudiante a pensar. Y los universitarios productos de las universidades privadas no piensan, son técnicos. Entonces se forman la educación en dos velocidades. Una velocidad que es la universidad pública y una universidad privada a toda velocidad. Rápidamente crecen las universidades privadas como hongos. Esas universidades van a producir los técnicos apátridas, sin patria, sin sentimiento, sin corazón, sin pensar, al servicio de las multinacionales. Por eso que lo que tú dices, tú te llamas Daniel, ¿verdad? Daniel, tú tienes razón, Daniel. Tenemos que desalambrar la mente de la gente para que piensen. A desalambrar la mente. Posso interferir aí? Sim. Veja bem, hoje, por coincidência, é o Dia da Infância, decretado pela ONU. Por coincidência, é o dia em que nasceu uma jovem brasileira chamada Anita Prestes, filha de Olga Prestes, que nasceu num campo de concentração da Alemanha. Como um movimento mundial conseguiu salvar a menina das mãos do nazismo, logo em seguida não puderam salvar a mãe porque era alemã, judia alemã, foi morta em seguida. É um dia, portanto, simbólico para o que você está dizendo, ensinar a pensar e, de preferência, de forma crítica. E, claro, passada a primeira infância, em que a criança é apenas imitativa, já é possível da segunda infância, 7 aos 14, e sobretudo depois dos 14, se não aprendemos a pensar de forma crítica, vamos ficar sujeitos àqueles que não só pensam e traçam o rumo do seu pensamento, tornando você, de algum modo, um escravo daqueles que dominam o pensamento por todos os meios possíveis, seja pela universidade privada, seja por todos os meios de comunicação e mil formas de controle do seu pensamento e da sua conduta. Professor, veja, a grande revolução que o homem pode fazer é pensar. A vida é uma eterna revolução. E só pode ter sentido o pensamento revolucionário. E a vida é uma eterna revolução. Revolução significa uma nova evolução, não uma involução, andar para trás. A vida não anda para trás, ela anda para frente. E o projeto sempre é a revolução, o pensar. A universidade é o lugar
de pensar. A população é o lugar do pensamento, da expressão do pensamento revolucionário. Então, eu acho que, lamentavelmente, a vida aqui vai se extinguir momentaneamente, porque acabou o horário. Mas a vida é um eterno pular a cerca. Professor, as cercas são para serem puladas, porque a gente vê do outro lado. O muro é difícil, muito mais, mas a cerca serve para serem puladas. E nós pulamos muito com a presença do professor Martim Almada, que pulou a cerca magistralmente, não só aqui como na sua vida. Parabéns, professor Martim Almada. Leve para o Paraguai, onde você mora, a saudação que nós temos aqui no Brasil. Pule a cerca. E vamos terminar cantando. Cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Outra vez. Sí. Y yo digo finalmente, el cóndor sigue volando porque quiere controlar nuestro pensamiento. Y yo le digo al cóndor, con fuerza le digo, están equivocados. Bárbaros, las ideas no se matan. Isso pode matar o corpo, mas as ideias, o pensamento são eternos. Eterno y revolucionario. Se não pode destruir a cerca, salte-a. Por cima, por baixo, ou por cima, por baixo, pelo meio, mas Sim. salte a cerca. Sim. Isso é o desejo Sim. da população brasileira, Sim. da população Sim. latino-americana. Latinoamericana. Rindo homenaje E al, de todo mundo. Claro. rindo homenaje al Brasil por apoyarle a Honduras. Isso. Rindo homenaje al Brasil porque ahora, hoy en Asunción, están queriendo hacer un golpe contra Lugo. É verdade. Rindo homenaje a Brasil. Brasil se integra a América Latina. Rindo homenaje otra vez a Paulo Freire cuando dice, bárbaro. Paulo Freire dice, hay que despertar a los dormidos, organizar a los despiertos. Então, bons pensamentos para todos nós. 1, 2, 3, pulando a cerca com você, moleque. 1, 2, 3, pulando a cerca com outra você.